de que este aborto habría sido realizado en la Clínica Paraná. Es de esta forma que, en coordinación con Fiscalía y el juzgado correspondiente, se tramita el mandamiento de allanamiento. En la segunda bolsa se recolectó los restos de 2 fetos de 13 semanas y de 22 semanas aproximadamente. Por problemas familiares que han sucedido. Independientemente de eso, el CEDES ha recibido muchas situaciones de herencia. Teniendo una relación de parentesco con el director, ¿cómo es que no estaba enterado de que tiene una clínica? Debe procederse a la clausura inmediata, pero obviamente se debe proceder también a tomar las acciones legales contra aquellos profesionales que han estado realizando estas actividades que no están normadas. El director del CEDES y la instancia que él maneja no haya tomado las medidas para hacer el control de estos lugares. Si se ve que hay personas involucradas, autoridades involucradas, obviamente el Ministerio de Salud en pleno derecho tomará las acciones pertinentes, ¿no? Pero es importante, no se olviden que no podemos pasar ese nivel técnico que es el servicio departamental, es a través de ellos que hay que tomar las acciones. En caso de inoperancia probada, el Ministerio de Salud, conjuntamente a las autoridades legales, tomará las acciones. Bueno, este tema es muy delicado. El otro día lo tocábamos cuando se conocía sobre el operativo, lo que se encontró y demás, pero esto se ha ido desarrollando también a nivel de investigación el fin de semana. Quiero saludar, por favor, al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el coronel Johnny Aguilera, con nosotros. Bienvenido, coronel, qué gusto tenerlo. Doctora, buenas noches. Estoy contento de estar acá, a sus órdenes. Siempre un placer. Por favor, cuéntenos qué es lo que ha pasado con este caso. Hay decisiones que se han tomado en las últimas horas. Efectivamente, el día sábado, a cargo del doctor Rudy Terrazas, se ha elevado a la audiencia cautelar, donde se ha establecido que el señor Waldo Valle se ha beneficiado con medidas sustitutivas a la detención domiciliaria, en tanto que la señorita Nicole Valle, detención preventiva, y la señora Sibel Valle, detención domiciliaria. Hoy el Ministerio Público también ha procedido a la aprehensión del doctor que estaba siendo buscado. Me refiero al doctor Omar Campohermoso Rodríguez, que es el ginecobstetra, que en todo caso, a partir de la revisión documental que se hace de los libros que se lograron incautar, se evidencia que ellos fueron quienes trataron a la menor de 12 años, conjuntamente la doctora Amelia Huasco Quino y la doctora Cintia Rodríguez Espejo. Ellas serían, me refiero a estas personas, las responsables de haber practicado este hecho que nosotros consideramos desde el punto de vista de la criminología como delincuencia gestacional. La delincuencia gestacional tiene básicamente dos contextos, que son en todo caso alteraciones endógenas que están caracterizadas sobre todo por la distimia y psicopatía. Ahora es importante que establezcamos cuáles habrían sido las circunstancias que se hubieran dado en lo que el derecho penal califica como delincuencia vinculada a la práctica habitual del aborto. La práctica habitual del aborto no es precisamente una actividad cotidiana. La doctrina establece que si son 2 abortos en un año, ya es una delincuencia habitual. Y evidentemente este no tiene que ser un aborto terapéutico, es decir, destinado a salvar la vida, sino simplemente a sesgarla, es decir, a interrumpir un embarazo. Y como todos sabemos, algunas personas me preguntaron cuáles eran las características para establecer si este era un infanticidio o en verdad un aborto, porque hay varias, yo diría varias escuelas que definen a partir del tiempo y del peso que tiene una gestación para calificarlas o como infanticidio o como aborto. En el caso de la OMS declaran que deberían ser menor a 20 semanas para tratarse de aborto y mayor a 20 para tratarse infanticidio. En todo caso, en el caso puntual, nuestra legislación califica al infanticidio como alguien que ya ha adquirido la vida, como alguien que ya ha nacido. Aunque, como usted sabe, el Código Civil dice que se tiene que tomar como beneficio para el bien nacido, en todo caso, para quien ya está fecundado, se lo tiene que tomar como vivo. En esta circunstancia, Priscila, entendemos que la investigación se está efectuando por aborto y en el caso puntual del médico, por la práctica habitual de este. Bueno, definitivamente este caso nos ha llamado muchísimo la atención porque más allá del caso que nos lleva a la clínica, que es esta niña de 12 años, la situación en la que se ha dado, los padres involucrados, el tío involucrado,
un menor de edad involucrado, destapa lo que es esta clínica, lo que se encuentra en la misma, ¿verdad? ¿Esto es un caso aparte, coronel? A ver, lo que se ha logrado establecer a través de la labor que ha efectuado tanto el Ministerio Público como la FCC del Alto es la existencia de varios productos y de documentos que acreditan que esta, insisto, es una práctica habitual. Yo escuchaba antes de comenzar esa entrevista referir al administrador de ese nosocomio como una cuestión que en todo caso estaba destinada a salvar o a precautelar la vida de la menor. Hay que comprender que desde el punto de vista del análisis médico forense hay lo que se denomina el aborto eugénico o eugenésico, que tiene como bases sustanciales los aspectos socioeconómicos que están destinados a preservar o la dignidad o la moral o en todo caso a evitar la pobreza que genera el hecho de concebir un niño. Esta pudiera ser seguramente la expresión que ha pretendido darle, que en todo caso tiene dos variantes. Una de ellas es que la menor, en este caso la niña de 12 años, presenta algún tipo de malformaciones, algún tipo de trastorno, ya sea físico o psicológico, o en su caso existe algún trauma. Estos son, desde el punto de vista de la sociología criminal y de la medicina forense, los denominados partos, no me acuerdo si es eugénico o eugenésico, pero que están comprendidos dentro de ese rubro. Bueno, tengo entendido también que dentro de las investigaciones, en el allanamiento que se ha hecho a la clínica, se han encontrado productos, o sea, hay un historial también de que se han llevado adelante varios abortos en el lugar. Y me llamó mucho la atención que las historias clínicas no estén en la clínica y estén en el departamento del administrador. No sé si me equivoco, coronel. Es así. Y evidentemente también la medicina legal habla acerca de cuáles deberían ser los pasos para establecer primero la calidad del producto, lo que usted está denominando al feto, para saber si este efectivamente murió por causa natural o fue por un aborto provocado. Y aquí se realizan una serie de estudios vinculados fundamentalmente al funcionamiento de órganos, a la existencia o no de lesiones dentro de ese cuerpo, y desde luego la mayor fuente de información es precisamente el cuerpo de la madre o de la gestante, que en el caso puntual presenta una lesión de aproximadamente 12 centímetros a la altura del abdomen, lo que nos hace presumir que ella ha sido prácticamente operada, es decir, ha existido una especie de legrado a través de ya no de una aspiración o del empleo de uretra, sino a través de un corte parecido a un parto. Entonces ahí evidentemente lo que deberíamos haber hecho es saber dónde está el producto, pero esta información no es de conocimiento de la policía debido a que se hace una denuncia ya el 21 de julio a partir de una presunta violación denunciada por la madre, que en todo caso es la madre de la menor, y que hoy día sabemos acompañó a la madre del menor a este tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son los medios usualmente usados o empleados para este tipo de actividades? Son básicamente medios químicos cuando se emplean sustancias orgánicas o inorgánicas, medios físicos cuando se tratan yo diría de presiones o de golpes, etcétera. Esto se llama mecánica directa y mecánica indirecta, y también se habla de empleo de algunas sustancias como son farmacológicas. En el caso puntual nos estamos refiriendo a un tratamiento de orden quirúrgico. ¿Qué pasa con la clínica? Insisto, con la clínica, porque tengo entendido que tienen información importante que podría servir para una investigación, aparte del caso de la niña, que en esta clínica se llevaba adelante esta actividad ilegal. Pero eso está demostrado por demás. Y digo que está demostrado por demás porque en el día de la operación que realiza la FCC y el doctor Rudy Torres, se establecen que hay por lo menos 3 productos de ese día. Uno de ellos con una vida, entre comillas, de 5 meses. Esto quiere decir que son operaciones de alto riesgo y que independientemente del riesgo son habituales, pues no podríamos comprender que hayan 3 productos allí. Y además lo que resulta altamente sugestivo es que la evidencia documental no se halle en los archivos, sino esté almacenada en un apartamento que es ocupado por la misma familia, la cual en todo caso fue en aquella circunstancia prendida. Ahora, a esto voy. Una cosa es el caso de la niña y esta es otra investigación de la clínica. Indudablemente. Ahora hay que reiterar, como le decía, desde el punto de vista de la tipología, que esta es una práctica habitual del aborto cuando entendemos que es una persona la que se dedica a ese lugar, a esa actividad. Sin embargo,
la actividad en sí misma tiene que tener un lugar, y para los aspectos criminalísticos sí tiene una trascendencia lo que se denomina lugar primario y lugar secundario. Cuando hablamos de lugar primario es donde se efectúan las actividades propiamente dichas, que deberían estar sometidas a algún tipo de resguardo, aunque si bien entendemos, hemos logrado colectar la evidencia que nos permite sostener esta imputación y en su caso lograr la aprehensión de estas personas, que es más, hoy mismo se presenta, como le decía el doctor Omar Campo Hermoso Rodríguez, esto acredita efectivamente la existencia de un hecho. Pero la pregunta era, así lo entiendo yo, esa es una práctica habitual. ¿Qué se está haciendo con el hospital? Bueno, esas son conductas que se tienen que regular a través del CEDES, que es, como usted sabe, la entidad que rige todas estas actividades desde el punto de vista médico. Ahora, el CEDES se pronunciaba y decía que ya se había anunciado la preclausura de esta clínica ilegal y que tenían hasta el 27 de agosto para regularizar. También se conoce que hay un vínculo familiar entre el administrador y el director del CEDES. ¿Esto es parte de la investigación? ¿Fue una denuncia hecha por un asambleísta del MAS? No, todavía, a partir de lo que usted me está diciendo, seguramente podremos coordinar para que se haga esto, porque estoy entendiendo a partir de su expresión que pudiera haber un uso indebido de influencias que hubiera viabilizado que, pese a las denuncias, la Clínica Paraná continúe abierta. Este es un aspecto que todavía no es de mi conocimiento, e indudablemente lo que sí se ha tratado acá es que efectivamente se habían efectuado operaciones quirúrgicas en este hospital, en esta clínica, que habían dado lugar a aquel parto, o en este caso aquel parto interrumpido, me refiero al aborto, de una niña de 12 años, lo cual de por sí ya es llamativo. Ahora, coronel, empezando ya la investigación contra esta clínica, ¿se puede convocar en algún momento al director del CEDES para que informe sobre la licencia y todo eso? ¿Sería prudente dentro de la investigación? Todos los aspectos inherentes, no solamente al funcionamiento de la clínica, sino también a las omisiones de las actividades propias que debería efectuar, indudablemente que tienen que motivarnos a una reflexión. Y cuando digo reflexiones, que tienen que haber, por lo menos, básicamente, entre comillas, un informe acerca del conocimiento o desconocimiento de las actividades que realizaban estos hospitales, en este caso esta clínica. No conozco cuál será el procedimiento desde el punto de vista administrativo, pero entiendo que, por ejemplo, para que funcione un jardín, para que funcione una casa de retiro, se realizan inspecciones. Me imagino que lo mismo tiene que suceder en una clínica. Bueno, definitivamente este caso nos ha llevado a descubrir algo mucho más grave. Es grave lo de la niña, pero esto nos muestra que hay una investigación también que se tiene que llevar adelante. Y a raíz de esta clínica y lo que se descubrió, ¿ya hay sospecha de que hay otras clínicas en las mismas circunstancias? Sí, de hecho hemos encontrado que existe una especie de cobertura para realizar este tipo de actividades que en todo caso no son solamente prohibidas, sino también riesgosas, Priscila, pues no se realizan, yo diría, con los más básicos requerimientos de salubridad. Hay varias zonas que hemos logrado identificar. Hoy mismo el DACI me pasó un informe acerca de cómo es que se efectúa la cobertura y efectivamente esta se realiza a través del ofrecimiento de exámenes para saber si una persona está o no embarazada. También se coloca como cobertura el combate a enfermedades de transmisión sexual y otras que en todo caso, de acuerdo a nuestra información, pudieran servir, insisto, como paraguas para este tipo de actividades. Y lo que sí es lamentable es que producto de estas actividades que no cumplen los básicos requisitos de salubridad, se pueden generar no solamente el aborto, sino también enfermedades contagiosas en las madres a las que, se les practica este aborto. Bueno, coronel, hay todavía mucha tela que cortar, por decir algo, en la investigación que se está llevando adelante. Es cierto, y queremos agradecer la cooperación que hemos recibido de ustedes y de toda la sociedad, que en todo caso nos permite visibilizar este problema que no es individual de Bolivia. Hay 40 millones de abortos a nivel mundial, lo que indudablemente provoca una serie de actividades. Lo que sí hay que destacar es que se está produciendo la muerte de una persona indefensa. Más allá de las concepciones ético-sociales que pudieran haber, se trata de alguien que no puede defenderse. Muchísimas gracias, coronel, por haber estado con nosotros. Siempre un placer tenerla acá. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias.